tal, seguidores del Observador? Bienvenidos a una nueva entrevista. Les saluda Alan Arroyo y en esta ocasión tenemos información política para ustedes. El Partido Liberación Nacional está convocando para el próximo 6 de abril a la convención abierta. De momento es la única agrupación política que tendrá esta dinámica para elegir a su candidato presidencial, y en el Observador estamos conversando con los 4 aspirantes, y en esta ocasión le corresponde a don Álvaro Ramos, aspirante liberacionista, para ocupar esa candidatura hacia el 2026. Vamos a hablar de sus propuestas, de cómo siente el ambiente a lo interno de Liberación Nacional y también una sección para poderlo conocer aún mejor. Don Álvaro, bienvenido y gracias por este espacio. Sí, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí en el Observador. Don Álvaro, para iniciar, estamos a muy pocos días ya de la convención. Si lo vemos desde afuera, por lo menos nosotros vemos un ambiente quizá no tan caliente como en otras ocasiones o tan entusiasta como en otras ocasiones, pero sé que usted ha estado ya en giras por comunidades. ¿Cómo ha sentido el ambiente de esta convención liberacionista? Sí, quizá la diferencia esta vez es que hemos estado mucho más cerca de las comunidades. Hemos estado recorriendo el país de lado a lado y en todas las comunidades he sentido un acogimiento muy cálido, muy numeroso, muy alegre, una gran fiesta democrática. Posiblemente la diferencia sea que, y hasta por cómo han ido cambiando las maneras de expresarse políticamente y relacionarse, pues tal vez no se ven un montón de vallas o un montón de anuncios de televisión, pero eso es muy diferente al proceso que estamos viviendo cuando nos acercamos a las comunidades, que ha sido muy lindo. Sí, ha sido quizá una convención mucho más austera, por lo menos en la parte publicitaria, no sé, más enfocada en redes sociales. ¿Cómo lo ha sentido, don Álvaro? Sí. Tal cual, efectivamente, los tiempos modernos piden austeridad, piden sobriedad en la comunicación política, y a eso hemos apostado. Y hemos sentido muy buena acogida de la comunidad liberacionista, de la comunidad no liberacionista, que estaba buscando una propuesta de valores, una propuesta de una democracia que resuelve problemas. En prácticamente todas las visitas que hemos hecho se nos han acercado personas de otros partidos, personas apartidarias, y nos han dicho: creemos en su propuesta, lo apoyamos y me dan la adhesión. Don Álvaro, para entrar en la parte de propuestas, ¿por qué usted debería de ser el candidato del Partido Liberación Nacional? Ya vamos a entrar en algunos detalles, pero en términos generales, ¿cuál es la propuesta que impulsa don Álvaro Ramos? Sí, soy una persona que lucha mucho por lo que cree. Tengo un gran optimismo y una gran fe en que podemos construir una Costa Rica mejor. Y así como yo planteé, miren, la gente tiene derecho a la salud, y por eso luché mucho por la caja. No tanto por la caja en sí, sino porque veo en la caja un vehículo idóneo para obtener el fin último, que es proteger el derecho a la salud de las personas. Y ahora, obviamente, como precandidato de Liberación Nacional, ampliamos el abanico. Estamos hablando de cómo protegemos el derecho a que usted se sienta seguro en su comunidad, a que usted viva en una comunidad segura. Y entonces, a partir de ahí, uno puede elaborar un esquema donde no solo habla el Ministerio de Seguridad Pública, sino, por ejemplo, el potencial de alianzas público-privadas con las empresas de seguridad privada, que tienen el triple de efectivo que la seguridad pública. Entonces uno va, en la medida en que uno tiene este enfoque de solucionemos sus problemas, protejamos de manera real sus derechos, salud, seguridad, educación. Y entonces ya nosotros vamos construyendo la propuesta a partir de ahí, porque nuestra lectura es: tenemos un problema de erosión democrática en el planeta entero, no es solo en Costa Rica, pero por supuesto ya está ocurriendo en Costa Rica, como con la marcha de ayer. Pero esa marcha de ayer nace de una necesidad real, de una frustración real, de que la gente está sintiendo que no le resuelven los problemas. Entonces el enfoque de nuestra propuesta una y otra vez es: la democracia debe estar enfocada en resolver problemas reales de la gente para que disminuya esa frustración real que sienten las personas, y poder todos juntos, en un marco de diálogo y respeto, construir un futuro mejor.
Sí, esta entrevista para todos los seguidores la grabamos el 19 de marzo, miércoles 19 de marzo, un día después de la marcha que encabezó el gobierno de la República, el presidente Rodrigo Chávez, hasta la Fiscalía General pidiendo la salida del fiscal Carlos Díaz, y es la referencia que hace don Álvaro. Don Álvaro, creo que ya me lo adelantó en esta introducción, pero puntualmente, ¿cuáles serían esos 3 grandes retos? Sé que hay muchos posiblemente en un mundo tan convulso ahorita que tenemos en este inicio del 2025, pero ¿cuáles son esos 3 grandes retos que usted logra identificar en el país? Sí, efectivamente, recorriendo las comunidades se van identificando muchísimo más, desde infraestructura hídrica hasta cómo vamos a resolver el tema de la basura. Entonces, por ahí, como bien dice usted, sobran los retos, pero estamos enfocados en 3 grandes derechos: derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho a la educación. Articulémoslos un poco más. El caso del derecho a la salud, obviamente pasa por mencionar a la caja. Uno lo puede aterrizar mucho más si lo desea. Podemos hablar de la importancia de tener una definición estratégica en la caja de salud preventiva, porque hay que recordar que la inmensa mayoría de sistemas de seguridad social tienden hacia el enfoque curativo, y típicamente son los ministerios de salud los que tienen el enfoque preventivo. Pero en Costa Rica muchas de las funciones del Ministerio de Salud fueron trasladadas a la caja. Entonces uno tiene que tener la capacidad desde Zapote, porque yo estoy aspirando a la silla presidencial en Zapote, no a la presidencia ejecutiva de la caja. Tenés que lograr articular estas 2 cosas bien. Tomar al Ministerio de Salud y como un punto de apoyo, una palanca de apoyo desde Zapote para que la caja funcione mejor, respetando la autonomía de la caja, que eso es algo que este gobierno ha sido incapaz de hacer, y eso ha degenerado en un montón de problemas como la incapacidad de hacer el hospital de Cartago, los atrasos en toda la inversión del portafolio de la caja, que ya estaba muy avanzado, la insistencia en que la caja está quebrada, lo cual le resta credibilidad, la enorme rotación de los mandos altos. O sea, podríamos seguir, pero claramente es un tema en el que este gobierno ha fallado. Otro tema en el que este gobierno ha fallado: en otros países un aumento del 40% en los homicidios durante una década sería visto como una tragedia. En Costa Rica ocurrió en un solo año, al inicio de esta administración, y ahí se ha mantenido en niveles 40% más elevados que los que teníamos. Acabo de estar en Limón el fin de semana. 20-30 minutos después de que pasé por ahí, hubo una balacera en la playa bonita de Limón. Y eso cuando se había visto. Una playa llena de familia. Un día lindísimo, ahí estaba yo. El día estaba precioso, soleado, las familias disfrutando. Yo los vi bañándose. Y después una balacera. ¿Por qué hemos normalizado eso? ¿Por qué no se le exige a este gobierno que rinda cuenta de por qué, si esta es supuestamente una economía jaguar, cuando le decimos, bueno, qué dicha, hay una economía jaguar, ¿hay plata para seguridad? No, no hay plata. ¿Hay plata para educación? No, no hay plata. ¿Hay plata para salud? No, no hay plata. Entonces, ¿para qué sirve esta economía jaguar? Y lo peor es, cuando estaban negándole 9.000 millones de colones al OIJ, mataron a Jainer Zamora en Guapiles, el subdirector del OIJ en Guapiles. Al día siguiente sí había dinero. Entonces aquí nos están jugando chapa, aquí hay un cinismo profundo de parte del gobierno que no hace las cosas para resolver los problemas, sino meramente dentro de un esquema de juegos políticos. Y eso es muy peligroso, porque es parte de tomar esa frustración de la gente y en vez de escucharla, de asimilarla para poder resolverle los problemas, más bien es alimentar esa frustración para sacar rédito político. Y después, en el tema de la educación, a mí me gusta encuadrarlo más desde el punto de vista de que tenemos derecho a ser un pueblo educado. Con lo cual yo trato de trascender más allá de un discurso meramente de eduquemos a los muchachos para que tengan trabajo. No, se trata de tenemos que podernos educar como pueblo para ser ciudadanos de bien, con valores, además de tener las destrezas necesarias para obtener buenos trabajos,
pero se suplementa eso con una serie de ideas que, por ejemplo, usted que trabaja en un medio, yo paso diciendo, las pantallas que vemos se nos están llenando de mentiras. Tenemos que tener la capacidad como pueblo de discernir entre la verdad y la mentira. Es demasiado importante saber qué es verdad y disponer de las herramientas como el método científico para saber qué es verdad. Si alguien te dice que la Tierra es plana y otro te dice que la Tierra es redonda, no se vale que uno simplemente vea un TikTok diciendo que es redonda y otro que es plana y no saber cuál es cierto. Tenés que tener las herramientas para poder discernirlo. Don Álvaro, usted entre estos 3 retos puntualiza la seguridad y creo que se coincide por los últimos quizá 2 años, ha sido la mayor preocupación de los ciudadanos según las últimas encuestas, por ejemplo la del CIEP de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuáles serían, en ese panorama que usted ya nos describía desde su punto de vista, cuáles serían esas 3 acciones puntuales que en un eventual gobierno suyo tomaría para enfrentar esta problemática de la criminalidad? Sí, en seguridad lo vemos como las 2 caras de la moneda. Hay una cara que tiene más que ver con presencia policial y capacidad carcelaria. Debemos fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública de 13.000 a aproximadamente 19.000 policías en la fuerza pública. ¿Por qué esa cifra tan exacta? Porque hemos calculado la capacidad de la Academia de Policía de cuánto podría formar por año y consideramos que es realista formar 1.500 policías netos por año durante 4 años, por lo tanto 6.000 policías. Sin embargo, esto es lo que lograríamos a lo largo de 4 años solamente en el sector público. Habría, por lo menos el gobierno central, obviamente están las policías municipales y otros tipos de fuerzas especializadas, pero lo que hemos visualizado es que mediante tecnología podríamos crear un enlace y un espacio de colaboración en alianza público-privada con los 45.000 efectivos que hay de seguridad privada. Y creemos que esto potenciaría muchísimo la capacidad de las comunidades de sentirse con vigilancia, con cuidado, con presencia. Tenemos que replantear eso porque lo estamos desaprovechando mucho. Además, un día me comentaban unos expertos que solo acá cerca, en la avenida central, hay como 200 efectivos privados, pero todos están adentro, no los ves. Entonces, claro, si usted camina, se siente inseguro porque hay poca presencia policial. Imagínese si la gente sintiera que todo está enlazado, lo segura que se sentiría la avenida central, por darle un ejemplo puntual. Pero ese es un pedacito. Hay otro pedacito que, bueno, digamos que agarramos a los delincuentes peligrosos y violentos y la queja de todo el mundo es, los sueltan porque no hay campo en la cárcel. Entonces ahí es donde es indispensable tener más espacio carcelario. Este gobierno no ha construido nada. Y lo poco que propuso fue esa extraña cárcel de carpa, que más bien se les convirtió en un escándalo. Entonces nosotros vamos en serio, ya hemos analizado el espacio que hay, las posibilidades que hay para un proyecto de 1.000 unidades carcelarias, de una cárcel con 1.000 espacios. Creemos que se necesitan entre 2.000 y 3.000, pero por lo menos arrancaríamos con 1.000 mínimo. Luego, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda tiene más que ver con, bueno, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Cómo podemos prevenirla? Entonces, una parte es oportunidades educativas y laborales para los muchachos y muchachas para que no equivoquen su camino. Y la otra parte tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos, que los espacios públicos en las comunidades estén bien cuidados, estén bien iluminados y que tengan la participación constante de eventos culturales y deportivos. Cuando tenés toda esa combinación, las comunidades se empiezan a sentir más seguras, más involucradas y con un montón de beneficios adicionales. La gente empieza a conectar mucho más. En el equipo hemos hablado incluso que hasta cosas como parques de perros, todos los amantes de mascotas, bueno, y gatos si quieres, todos los amantes de mascotas se pueden acercar, conectar, crear comunidad. Todos esos espacios de participación ciudadana en espacios públicos son extraordinariamente valiosos. Sí. Don Álvaro, y en esta misma línea de seguridad, penas más fuertes, que me imagino, por cómo se proyecta parte de la campaña, buena parte de la discusión podría ir por esa línea, si mano dura, si
leyes más fuertes, cambios en la legislación? A ver, me pareció muy interesante hoy, por dar un ejemplo, lo que se planteó a nivel procedimental de dificultar los retrasos en los procesos penales mediante abogados que alegan estar muy ocupados. Que ese es un truco viejo y está muy bueno que ya lo estén atendiendo. Ese tipo de estrategias me parecen valiosísimas. No he sentido yo que sea necesario un discurso de mano dura o de pena más dura. No me parece que la gente esté preocupada si a alguien lo encerraron 3 años o 5. Lo que quieren es que los encierren. Si los encerramos 3, se dan por satisfechos. Y yo creo que hay que concentrar mucho los esfuerzos en eso, que toda persona que comete un acto violento termina encerrada, al menos por un mínimo de tiempo. Y lo interesante es que esa intuición de la población se confirma también en los estudios académicos. Todos los estudios académicos confirman que el gran disuasor de la actividad criminal es sentirte que tu probabilidad de ser capturado y encerrado es muy alta. No es saber que vas a estar mucho tiempo si te agarran. Es más, si el hecho de tener penas muy largas de alguna manera disminuye la probabilidad de que termines encerrado, más bien puede ser un contradisuasor. Entonces yo por eso soy muy ferviente creyente en revisemos todos los elementos procedimentales que estén causando impunidad hoy. La impunidad no va. Hablar de penas más largas no tiene que ver tanto con la impunidad. O sea, eso es como al que sí pudimos pescar y que sí teníamos campo en la cárcel, lo encerramos un montón de tiempo. No me parece que vaya por ahí. Yo me concentraría mucho en más prevención, mucho más seguridad de que si lo agarré y lo condené, se queda encerrado. ¿Cuánto tiempo queda encerrado? Ya no es tan importante. Don Álvaro, para cambiar, vamos a 2 elementos económicos que han estado en la agenda del país. Uno es jornadas 4.3. Hay que esperar, por supuesto, el avance que tenga el proyecto en Asamblea Legislativa, si se logra aprobar o no en este último año prácticamente de legislación, pero en todo caso sería el nuevo gobierno el que le toque ejecutar parte de esa legislación. ¿Cuál es su posición sobre 4.3? Hay sectores que dicen es clave para mantener empresas en el país, para garantizar empleos y mejorar esas posibilidades. Sí, yo estoy convencido de que para tener inversión extranjera necesitamos seguridad jurídica. Entonces yo aprovecho para preguntarle, nos ponen a hablar de las 4.3 y tenemos un presidente que ayer marchó para pedir la cabeza del fiscal general. Yo le pregunto, ¿usted cree que las empresas se sienten con seguridad jurídica cuando un presidente marcha junto con una turba a pedir que quiten al fiscal general? Yo le voy a responder, no. Estoy seguro que ayer un montón de empresarios se sintieron bastante atemorizados, un montón de inversionistas dijeron, mejor no meto mis dólares en Costa Rica porque estoy viendo un proceso de inseguridad jurídica. Entonces yo sí creo que es bien importante poner los puntos sobre las sillas. Si el objetivo de una ley es más seguridad jurídica, necesitamos un presidente que dé el ejemplo y diga, conmigo hay seguridad jurídica, conmigo se respeta el debido proceso. Eso no es lo que estamos viendo hoy. Y yo sí propongo eso. Yo sí propongo que conmigo los inversionistas, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, todos van a tener seguridad jurídica. Y en un eventual gobierno, con esa, digamos, seguridad jurídica que usted propone, 4.3 tendría cabida. ¿O todavía, don Álvaro, hay dudas en torno a ese proyecto? Sé que en Liberación hay posiciones encontradas también. Sí, creo que las posiciones encontradas vienen precisamente de este recelo de hacer un esfuerzo por brindar más seguridad jurídica cuando estás teniendo una evolución muy negativa en la seguridad jurídica real del empresariado costarricense y extranjero afincado en Costa Rica. Entonces, sí me parece que hay que plantear la discusión en este marco, porque si la planteamos más, porque yo se lo podría decir, mire, no, busquemos un balance entre los trabajadores y los empresarios y buscar cómo la 4.3 que eventualmente salga, porque además no sabemos qué va a salir, le pueden meter mociones, la pueden cambiar, y es un poco ese el norte de lo que le quiero decir. Con un presidente como el que tenemos,
con una fracción oficialista como la que tenemos, se vuelve muy incierto asegurarse de que cuál va a ser en realidad el objetivo de cualquier ley que se esté planteando en este momento. Me parece fundamental primero concentrarnos en plantear nuestra propuesta país hoy, ganar el 6 de abril, ganar el 1 de febrero y ahí sí, con un compromiso, una convicción profunda de que todo lo que estamos haciendo es en un proceso de construcción y no cortinas de humo o estrategias de polarización del país. Yo le decía a los empresarios, miren, conmigo ustedes van a tener una agenda de 10, 15 proyectos unidos, trabajando juntos, el empresariado y los trabajadores. Este gobierno solo es capaz de empujar la propuesta que más polariza y plantearle un esquema que profundiza esa polarización, que de repente haber sido planteado diferente o con una narrativa diferente, hoy tendría mucha más viabilidad, porque es que no la tiene, porque es que ha costado armar un consenso, porque se planteó de la forma más polarizadora posible, y eso era lo que querían varios de los bandos políticos. Mientras más polarizada esté la sociedad, más agua llevan a sus molinos. Nosotros no. Nosotros en Liberación Nacional somos responsables. Incluso cuando somos oposición, somos una oposición responsable. Pero no vamos a tolerar la polarización del país sobre temas que más bien son para ponernos de acuerdo, para construir, para poder generar espacios de seguridad jurídica que permitan mejorar nuestra productividad. Don Álvaro, la semana anterior también se tuvo el informe de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y recomendó que algo nos llamó la atención, le hemos dado la cobertura aquí en El Observador, eliminar gradualmente ese peso que tienen las planillas, ese costo para las empresas y los trabajadores, por ejemplo, las contribuciones del Banco Popular, de Limas, de FODESAF también, ese peso que tienen para las empresas y para los mismos trabajadores. Usted conoce muy bien el tema, estuvo en la caja, superintendente también de toda el área de pensiones. Esta recomendación, ¿qué le parece? Que lo que hace la OCDE, que sé que también el sector empresarial en algún momento lo ha planteado y lo ha expresado también de diferentes formas. Sí, creo que es muy importante cuál es la forma en que lo plantea, como he estado en la precampaña, no he podido leer el detalle de lo que propuso la OCDE. Me parecería muy raro si nada más dijeron elimínelo, porque ahí estás hablando de un porcentaje significativo del PIB para inversión social. Yo entendería si la OCDE lo que dijo es trasládelo de la planilla a los impuestos generales. Eso estaría mucho más acorde con el tipo de propuesta que de la OCDE que yo conocí, que trabajé mucho con la OCDE. Pero bueno, no sé cómo lo plantearon exactamente. Me sorprendería muchísimo que hayan dicho elimínelo, porque usted no puede, por ejemplo, eliminar el aporte a Lima. Usted tiene tal vez que pasarlo de la planilla que se cobra vía la caja a impuestos generales que cobra el Ministerio de Hacienda. Eso de hecho tendría bastante sentido en la mayor parte del mundo. Y vamos a ver, aquí tal vez hay que hacer como una distinción. Una cosa son los seguros sociales y otra cosa son los impuestos. En este momento la caja cobra una combinación de, o vamos a ver, el proceso de cobro de la caja cobra los seguros que sí son para la caja y además le dimos potestades de cobranza de una serie de impuestos que en un mundo más ordenado le corresponderían al Ministerio de Hacienda, y eso genera una serie de distorsiones. Eliminar esas distorsiones sí me parecería saludable, pero en el entendido que estos rubros se pasan al Ministerio de la Hacienda y que el Ministerio de Hacienda tenga un plan de cómo va a obtener los recursos a través de sus otros impuestos. Y esa es la parte que habría que ver si la OCDE lo propuso, porque también sería raro que la OCDE diga, bueno, trasládelo sin decir cómo, tampoco. Sí, su propuesta es, no se puede sacrificar la parte social, que ya ha estado muy golpeada en los últimos años. Exactamente. No nos parecería aceptable la eliminación simple de estos rubros. Se puede ver como aceptable y con mucha discusión técnica, porque lo analice mucho, y además era una de mis propuestas, se puede trasladar
pero entonces tenemos que estar seguros que el Ministerio de Hacienda está en la capacidad de recibirlo. Y a mí lo que me preocupa es lo ocurrido estos años en el Ministerio de Hacienda, que según nuestros cálculos ha dejado de cobrar más de 400 mil millones de colones en impuestos, cuando más bien en la caja ha subido mucho la recaudación. En el Ministerio de Hacienda se desplomó. Entonces eso da una muy mala señal de la capacidad del Ministerio de Hacienda a través de sus impuestos de recaudar estos recursos para la inversión social. Entonces, trasladarla en este momento, tendríamos que pensar muy bien si el Ministerio de Hacienda está en la capacidad de hacerlo o cómo deberíamos reforzar la capacidad de gestión del Ministerio de Hacienda. A mí me tiene muy preocupado que creo que casi no hemos hablado como país de por qué al ritmo que van a haber dejado de recaudar 1.5 billones de colones que se debieron haber usado para invertir en educación, en seguridad, en salud, en infraestructura, que eso es lo que yo les paso diciendo. Nos hablan de una economía jaguar y no alcanza la plata para nada. Don Álvaro, hablemos ahora de Liberación Nacional, que era otro de los puntos que queríamos abordar en esta entrevista. Liberación Nacional cumple 12 años, 3 elecciones sin alcanzar la presidencia de la República. Sí tienen, digamos, una mayoría legislativa o una fracción mayoritaria. Llegan a segunda ronda y no logran ganar. Ha sucedido en las últimas 3. Desde su punto de vista, ¿qué se juega el partido en esta elección del 2026? Pasa el 6 de abril, se elige candidato, pero ¿qué se juega con la elección nacional del próximo año? Sí, me parece que más que qué se juega, yo hablaría más de la importancia de concretar un proceso de renovación partidaria que empezó desde antes de que yo entrase al proceso electoral interno de Liberación Nacional. Durante el año pasado, en múltiples asambleas del partido, se dio un fenómeno muy interesante que en la jerga del partido le dicen se rompió la línea. Digamos, una estructura que estaba históricamente muy alineada a diferentes líderes empezó a romper, digamos, con las instrucciones de estos líderes, y eso fue generando un fenómeno donde, por ejemplo, se aprobó ampliar la Asamblea de Liberación a un montón de sectores que no tenían participación antes. Por ejemplo, personas con discapacidad, profesionales, empresarios, agro, cultura, deportes, comunalismo, solidarismo. Entonces, cuando uno analiza, mira, se abrió el partido a un montón de sectores nuevos. Se aprobaron una serie de disposiciones contra el nepotismo, contra cuestionamientos éticos, que participen personas con cuestionamientos éticos. Y uno va viendo un hilo conductor de un partido que estaba diciendo: queremos abrirnos, queremos renovarnos, queremos nuevos liderazgos. Los líderes históricos se hicieron a un lado, persuadidos por este clamor. Y ahí es donde yo alcé la bandera y dije: aquí debo estar yo. Y de hecho, cualquiera de nosotros 4 que gane será un líder nuevo. Tenemos una cara que nunca había estado en un puesto de liderazgo del partido. Y eso para mí ya es señal de que el partido cambió. Y lo más importante aquí es comunicarle a la población costarricense: estamos cambiando. Hemos escuchado a una población que siempre ha tenido una gran simpatía y agradecimiento por Liberación Nacional, por lo que representa Liberación Nacional, pero que decía: aunque compartamos los valores de Liberación Nacional, queremos que nuevas personas sean los que abanderen esos valores. Y el partido ya desde ahora, ya puede decir: lo hemos hecho, vamos a tener una cara nueva como partido. Ahora, don Álvaro, está la sensación que tienen ustedes a lo interno del partido y estos cambios, pero también está, y creo que no se puede ocultar, un sector de la población, no sé qué tan grande es, que tiene grandes cuestionamientos contra Liberación Nacional, en general contra los partidos políticos. En todo se ve una crisis, por lo menos en esa percepción de los ciudadanos, y un discurso también muy fuerte de algunos actores antiliberacionista. ¿Cómo cambiar esa percepción ya en una contienda electoral que parece va a ser muy fuerte en cuestión de próximos meses? Mi lectura es
Llevamos 12 años de no ser gobierno. Bueno, 11 y llevaremos 12 para cuando asumamos en el 2026. Me parece que no debería ser difícil recordar este hecho, que es un hecho fáctico, o sea, no es una interpretación. Tenemos 12 años de no ser gobierno. La última crisis de seguridad la resolvió el último gobierno de Liberación. La última crisis de salud la resolvió el último gobierno de Liberación. La última gran expansión en la inversión educativa la hizo un gobierno de Liberación. Entonces, estas 3 banderas que yo estoy alzando son banderas de liberación. Son banderas que muestran nuestra capacidad histórica de gobernar. Son banderas que para nosotros debería ser muy sencillo decir, usted de verdad se siente mejor que hace 12 años cuando fuimos la última vez que fuimos gobierno. Y yo creo que la respuesta una y otra vez va a ser no. No nos sentimos más seguros, no nos sentimos más educados, no nos sentimos mejor en nuestra salud. Las listas de espera crecen sin cesar. Los muchachos no están siendo preparados para los retos del mundo moderno, productivo, y en seguridad ni hablar. 40% más de homicidios que hace escasamente 3 años. Entonces, cuando uno ve este panorama, yo lo que digo es, debemos comunicar una y otra vez, los hemos escuchado, estamos cambiando, estamos atendiendo los problemas que a ustedes les preocupan, los queremos resolver y los vamos a resolver juntos, en diálogo. Y tenemos una gran ventaja. En el contexto de la enorme erosión democrática que estamos viviendo a nivel planetario, porque no es acá, es a nivel planetario, Liberación sí puede decir y alzar una bandera más fuerte que todas las demás y decir, somos un partido de convicciones democráticas profundas. ¿Por qué? Porque nacimos para defender la democracia en 1948 y construimos una institucionalidad como el Tribunal Supremo de Elecciones y la eliminación del ejército que estuvo pensada desde el día 1 para que los costarricenses siempre tuviéramos libertad de elegir, siempre tuviéramos libertad de escoger a quién queríamos que dirigiese nuestros destinos. Y eso Liberación siempre lo ha respetado. Gane o pierda, lo respeta. Tenemos esa capacidad de decir, lo hemos hecho siempre, lo seguiremos haciendo. Uno ve demasiados otros actores políticos cuya convicción democrática parece débil, por decirlo menos. Y deberíamos de decir con claridad a las personas, esas personas que están pidiendo que el poder se concentre, ¿para qué lo quieren? ¿Qué es lo que van a hacer cuando lo tengan? La ruta de la educación. 3 años la ministra nunca pudo decir cuál era. A esas personas es a las que les queremos dar más poder. Les queremos dar 40 diputados. ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a hacer con ese poder? Yo les voy a decir lo que van a hacer, nos van a destruir. Van a destruir lo que este país con tanta dificultad construyó, porque construir es un proceso muy lento, destruir es facilísimo. Este gobierno una y otra vez es como una persona que ve goteras en su casa y decide incendiar toda la casa. Resolviste las goteras, ya no hay goteras, porque ya no hay casa. Eso es lo que está proponiendo este gobierno y para eso es que están pidiendo continuar en el poder. Nosotros vemos goteras y decimos, vamos a arreglar las goteras. A veces se nos queda alguna, lamentablemente, pero sí tenemos una actitud de si veo una gotera, yo lo que voy a hacer es arreglar la gotera, no voy a incendiarte la casa. Don Álvaro, usted estuvo varios meses en el gobierno, parte del gabinete ampliado del presidente Rodrigo Chávez y posiblemente ya ha recibido ese cuestionamiento o lo va a recibir de cara aquí al 6 de abril y en el resto de la campaña si llegara a ganar. ¿Tiene algún peso para don Álvaro Ramos el haber sido parte de la administración Rodrigo Chávez? No estoy seguro a qué se refiere con peso. O sea, sí me permitió ver desde adentro la diferencia entre, bueno, haber vuelto de mi trabajo en un organismo internacional en Suiza para ayudar al país en la caja, que era un gran anhelo que yo tenía, poder ayudar desde la caja, que me parece la base de la paz social del país, un gran tesoro nacional. A ver, en pocas semanas, incluso en el medio de un enorme ciberataque que apagó todos los sistemas de la caja. En medio de eso,
el presidente Chávez me exigió, me tenés que tener un plan estratégico en menos de 21 días. Y se lo tuve, se lo llevé. Ahí está, después lo compartí con el Congreso, lo compartí con la Contraloría, todo el mundo lo tiene. Entonces, esto para mí no es ningún problema divulgar todo lo que estaba en ese plan, porque lo hice público. Y lo que procedió a hacer después de eso fue destituirme. Entonces, lo que yo le digo es, yo soy un servidor público. Siempre he anhelado servir al país. Una cosa que traes en el corazón. Entonces no me arrepiento de mi decisión de haber vuelto al país para servirle. A partir de ahí, como estaba viendo el montón de mentiras que se decían de la caja, decidí luchar por la caja, empezar a decir, perdone, todo lo que se está diciendo de la caja es falso. La caja no está quebrada, la caja sí puede hacer su plan de inversiones, la caja sí puede resolver sus listas de espera, la caja sí puede tener más EBAI. Todo eso es mentira, de que la caja no puede. Hay un discurso que no se puede. Y me fui convenciendo, y en eso tal vez sí tiene peso haber estado ahí, en el sentido que yo estuve adentro de la caja y vi todo el potencial que tiene. Toda la gente maravillosa que trabaja ahí, que quiere construir, que quiere resolver los problemas de salud a la gente. Y desde afuera, desde afuera, he visto un gobierno empecinado en no dejar que esas ideas florezcan, empecinado en no permitir que gente que sabe de salud, que gente que ha dedicado su vida a entender cómo resolver los problemas de salud de las personas, porque a ver cuánto dura una persona haciéndose especialista médico, años. Y eso es para formarse, más toda la experiencia adicional de una vez formado. Y los dejan ir. Les ofrecen salarios que no son adecuados a ese conocimiento, a esa preparación. ¿Saben? ¿Cómo los recuperas? ¿Cómo los volvés a tener? Y entonces esa actitud para mí es reflejo de un deseo de hacerle daño al país, de obtener réditos políticos provocando el caos. Y eso es lo que a mí sí me mueve muy fuertemente. Yo sí creo que este país merece vivir en paz y tranquilidad. No vamos a resolver todos los problemas de un solo, pero mientras los resolvamos en espacios de diálogo y respeto, y sobre todo también respeto al conocimiento, respeto a la experiencia, vamos a avanzar muchísimo más rápido que en este otro modelo que está proponiendo el gobierno actual. Eso sí me mueve mucho. Don Álvaro, ya en la recta final, sé que me va a responder que va por el triunfo el 6 de abril en la convención abierta liberacionista, pero en caso que no, en un escenario que no, se mantendría dentro del partido, buscaría casa aparte, confirmaría el apoyo a alguno de los otros tres candidatos, o el candidato o candidata en ese caso. Siempre pondré mi conocimiento al servicio del país. Eso se lo puedo afirmar con bastante contundencia. Sí. Y confiado del triunfo, eso sí. Va bien el camino en la campaña, en la pre-campaña. Absolutamente. Sí. Don Álvaro, para finalizar, esta parte que es un poco más personal y un poco más, digamos, relajada, para conocerlo. Menos o más. Para conocerlo un poco más a don Álvaro Ramos. Bueno. ¿Quién es? Son preguntas breves con respuestas muy breves. ¿Quién lo inspiró a ingresar en política? A ese tipo de política ya partidaria. ¿Quién? Sí, ¿quién? ¿Hay alguna inspiración? Sí, esa es una muy buena pregunta porque en verdad nada me inspiró específicamente desde afuera a entrar a la política partidaria. Sí diría que para efectos del servicio público continuo, la inspiración viene de mi madre, que trabajó más de un cuarto de siglo en la Contraloría General de la República y era la persona que yo veía todos los días levantarse, ir al trabajo, para volver contenta de él, y me contaba un poco, muy grandes líneas de qué era lo que hacía, porque lo mucho que aprendía, lo mucho que la entusiasmaba. Y yo siento que esa sensación del servicio público durante muchos años es en realidad como lo que me quedó más en el chip de la cabeza.
para mí este proceso de entrar a la política electoral es mucho más coyuntural, más de que me apasiona servir en el servicio público y encontré que en este momento, en esta coyuntura, lo mejor era la política electoral. ¿Quién es su mayor consejero o consejera en este momento? Mi esposa. Su esposa. En esa misma línea, don... Sí, adelante. Sí, quería agregar. personal, ¿verdad? No política. Sí. Pero me dejó muy abierta la pregunta. ¿Y en la parte política? Sí, yo diría que es un equipo. Yo siempre conformo equipos. Procuro nunca depender de una sola persona que me asesore. En esa parte familiar, ¿cómo es don Álvaro Ramos en la familia, en la casa? Vivió fuera del país, también eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces la dinámica familiar cambia muchísimo. Antes de iniciar la entrevista hablábamos de las coincidencias ahí de las edades de los hijos. ¿Cómo es Álvaro Ramos en la familia, en lo interno de la familia? Bueno, soy un papá muy dedicado. Una de las cosas muy lindas de estos años en que mis niñas están pequeñas es que las he podido disfrutar mucho. Primero, en parte por el teletrabajo de la pandemia, que entendí que usted también es un papá con un niño pequeño. Papá pandémico. Papá pandémico. Papá pandémico. Entonces, estamos más o menos en el mismo perfil. Pues entonces usted vivió lo mismo que yo, una pandemia muy cerca de los niños en la casa, uno en la casa. Entonces creo que hemos tenido un privilegio que pocas generaciones han tenido de papá, de poder compartir mucho con los niños. Y ya luego, post pandemia, pues tuve estos 2 años después de la caja con mucha flexibilidad de tiempo y le dediqué bastante tiempo a la niña, y a ella pues tengo un montón de hábitos que nos encantan con ella. Me gusta hacerles el desayuno, yo la visto para que vayan a la escuela, y aún hoy lo estoy haciendo, ¿no? En plena campaña lo sigo haciendo, es algo que me llena mucho. Ahora las he estado llevando a la escuela porque obviamente ahora en campaña salgo tarde y no puedo verlas tan fácil en la noche. Eso sí me ha dolido, pero bueno, es parte de los pues balances que hay que hacer en un proceso como este. Sí, lo que tenemos muy importante como familia es que tenemos una participación muy activa en nuestra iglesia, nuestro grupo de la iglesia, y eso nos une mucho como familia y a nuestro grupo. Y entonces yo estoy muy feliz que la niña comparten con muchos otros niños en el grupo de la iglesia, y ahí eso ha generado unos vínculos de amistad, de comunidad, que de hecho son un poco la base de mentalmente, de qué es lo que quiero para los costarricenses, que yo valoro mucho la construcción de comunidades, ¿verdad? Y que yo sí siento que a veces en política se habla mucho que el mercado y el Estado, y para mí el mercado y el Estado, los dos deben estar al servicio de la comunidad, sea cual sea. Bueno, decía, en el caso nuestro, una comunidad de corte más religioso, y en el caso de muchas otras personas pueden ser muy distintas, pero al final que estas dos grandes variables, el mercado y el Estado, deben ser para el bienestar de las personas, y el bienestar de las personas, en mi criterio, es mayor en comunidad. Las personas solas, las personas que solo interactúan a través de una pantalla, hay algunas que tal vez son felices así, yo respeto eso, pero sí es mi impresión que hemos ido creando condiciones donde para muchas personas, para las que no les es natural la soledad, las estamos encaminando hacia la soledad, y eso no es bueno. Don Álvaro, ¿cuáles son sus pasatiempos? ¿En qué se divierte don Álvaro Ramos? Bueno, ahora mucho con mis hijas. Y por supuesto la lectura. Siempre ha sido mi gran pasión la lectura, tanto de no ficción como de ficción. ¿Practica algún deporte, don Álvaro? A ver, ¿O aficionado al fútbol, por ejemplo? Me lo veo, tengo alguna familiaridad con él, no lo sigo asiduamente. En realidad tengo la particularidad de que aunque no practico el deporte, lo que más me gusta desde el punto de vista de ejercicio físico es el entrenamiento de boxeo. Entonces, nunca en mi vida he boxeado, pero me gusta el entrenamiento de boxeo. Lo practica, digamos, como ahí en un espacio, pero no en un combate. Exactamente. Eso es un detalle que no conocíamos.
Leí por ahí, pero no sé, aficionado a los videojuegos, don Álvaro. Sí, Sí. siempre me gustaron mucho. Ahora no tengo tanto tiempo, pero bueno, ahí el celular en rato muerto permite jugar alguno que otro videojuego. Pero sí, siempre me encantaron desde niño. Sí, Nintendo o Play. Principalmente Nintendo. Play no mucho, de hecho No. nunca he tenido Play. A veces si algún primo o un amigo tenía, jugaba un rato, pero yo nunca he tenido PlayStation. Como que fue Nintendo y computadora. Siempre sí jugaba mucho juegos de computadora, PC, Sí. ¿Comida favorita? mexicana, Mexicana. ¿Con chile? Sin con chile. mucho chile. Mucho chile. Sí. En todos los mexicanos pido extra chile. Y de hecho, yo hasta el tema, ahora que pregunto por el chile, casi que mi criterio para ver si un mexicano es bueno o no es la cantidad de salsas frescas y chilosas que te sirvan. Porque a veces hay mexicanos que la comida es buena en el sentido de que tal vez la tortilla y la carne es rica, pero te sirven una salsa tan sin gracia que ahí para mí ya mataron todo el chiste de la comida. Para mí lo rico es que ofrezcan una buena salsa junto con la comida principal. Sí. Finalmente, don Álvaro, para terminar esta conversación, que ha estado muy interesante, hemos abordado una pincelada de diferentes áreas, con 2 palabras que se le vengan a la mente y describir a estas personas. Don Marvin Taylor, 2 palabras para don Marvin Taylor. Sí, me parece un señor muy conocedor e íntegro. Carolina Delgado. Sí, una rebelde que podría destinar su rebeldía a mejores causas. Y don Gilbert Jiménez. Una persona que creo que ha equivocado su camino en muchas cosas. Ellos son los rivales que tiene don Álvaro Ramos para la convención del próximo 6 de abril en el Partido Liberación Nacional, buscando ese candidato a la presidencia del 2026. Don Álvaro, muy amable, muchas gracias por esos minutos. Gracias por su tiempo. Álvaro Ramos, precandidato del Partido Liberacionista. Los invitamos a que sigan toda la cobertura política a través del Observador en las diferentes plataformas, y esta dinámica que hemos tenido con don Álvaro la tendremos también con los otros 3 aspirantes, 2 aspirantes y un aspirante a lo interno del Partido Liberación Nacional. De momento, la única agrupación que ha tomado la decisión de ir a una convención abierta donde todos los costarricenses podrán participar el 6 de abril. Gracias por su compañía, gracias a Alonso Solano y hasta la próxima entrevista del Observador.